Vamos a partir la clase del día de hoy. Vamos a ver ecuaciones de valor o ecuaciones equivalentes. Este es otro tema donde tenemos una deuda y hacemos un arreglo con la institución y ponemos otras condiciones. Esto por lo general se da en las redes de ecuaciones, cuando las empresas tienen alguna deuda y la cambian por otra forma. Ahí vamos a ver cómo. Entonces tenemos que ver algunos conceptos sobre esto. ¿Lo están viendo? Sí, Lick. Esta sí va. Sí. Mira, Sí. ok. Entonces vamos a ver algunos puntos que debemos de tener en cuenta cuando estamos viendo temas de valores equivalentes o ecuaciones de valor. Primer punto, método aplicado en operaciones de crédito. En las situaciones donde un deudor no puede atender sus compromisos financieros y acude al prestamista para renegociar o readecuar la deuda, acordando nuevas condiciones de pago. Ese es el primer punto. Segundo punto, la deuda o las deudas originales se denominan primer acuerdo y los resultados de la readecuación o negociaciones se le denominan segundo acuerdo. Primero se calculan los créditos del primer acuerdo. Si un valor no se señala tasa de interés, significa que ese valor es el valor futuro. Oiga bien, si un valor no señala tasa de interés, significa que ese valor es valor futuro. 4. El primer acuerdo se iguala al segundo acuerdo y esto es lo que se llaman ecuaciones de valor o valores equivalentes. Para analizar una operación de estas es necesario utilizar el gráfico de tiempo y valor, siempre la línea de tiempo, ¿verdad? Le ponemos los periodos y ponemos los montos. 6. La fecha focal es la fecha del acuerdo entre las partes y se escoge para calcular la equivalencia. 7. Para resolver la ecuación de valor, las partes acuerdan una nueva tasa de interés. Cuando esta tasa es de interés simple, se aplican las ecuaciones de valor presente y futuro del método racional o matemático. Y cuando la tasa de interés es a descuento bancario, se aplican las ecuaciones del método de descuento bancario. 8. Al analizar los cálculos de la ecuación y encontrar la variable X, todo valor o variable en el primer y segundo acuerdo, si se encuentra antes de la fecha focal, se calcula el valor futuro con la nueva tasa de interés acordada. Y los valores o variables ubicados después de la fecha focal, se le calcula el valor presente por el tiempo que existe a la fecha focal. En otras palabras, todos los valores los vamos a llevar a la fecha focal. Si la fecha focal está en medio y atrás tenemos valores, los vamos a llevar a valor futuro a la fecha focal. Y si adelante de la fecha focal hay valores, esos valores los vamos a traer a la fecha focal a valor presente. Cuando un valor o variable cae en la fecha focal, solamente se copia en la ecuación, porque no hay que calcular ni valor futuro ni valor presente. Ya ese valor es el valor. Entonces, estas reglas tenemos que tenerlas en cuenta para poder desarrollar los ejercicios de ecuaciones equivalentes. Miremos el primer ejercicio. Una empresa tiene las siguientes deudas. Un documento por 1.500.000 con el 15% de interés simple anual, firmado hace 12 meses y que se cancelará dentro de 6 meses. Y una letra de cambio por la cantidad de 500.000 firmada hace 18 meses
y que se pagará dentro de 12 meses. Es decir, el primero hace 12 meses y se cancelará dentro de 6 meses. Entonces, el plazo total son 18 meses. En el segundo, la letra de cambio son 30 meses. Firmada hace 18 meses y quedará pagarse dentro de 12 meses. Son 30 meses el plazo. La Corporación Tecnología desea reestructurar su deuda y conviene con un banco de la localidad en sustituir estos pagos por otra forma de pagos. Serán 3 pagos iguales a pagarse dentro de 12 meses, 24 meses y 36 meses, respectivamente. El banco acepta este convenio siempre y cuando la tasa de interés convenida sea del 10% semestral en descuento bancario simple. ¿Cuál es el valor de estos pagos? Utilizar como fecha focal la del primer pago, es decir, 12 meses. El primer pago. Primer pago ya del segundo acuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo queda eso. Cómo queda el desarrollo. Ponga mucha atención a eso. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el valor futuro. ¿De qué? Del 1.500.000 o el 15% anual firmado hace 12 meses y que se cancelará dentro de 6 meses. Entonces vamos a ir 1.500.000 multiplicado por 1 más el tiempo. ¿Cuánto es el plazo de este pagaré? Decíamos que fue firmado hace 12 meses y se cancelará dentro de 6 meses. Entonces son 18 meses. Entonces 18 lo dividimos entre 12. ¿Para qué? Para convertir el tiempo de meses a años. Y la tasa es anual. Entonces eso nos da un valor futuro de 1.837.500, que es la primera deuda del primer pagaré. Entonces, si miramos la línea de tiempo, donde está 0 y 1 a los 6 meses tendríamos que haber pagado en el primer acuerdo los 1.500.000 ya con intereses y todo por 18 meses. El valor a pagar es 1.837.500. Y en el segundo documento del primer acuerdo, una letra de cambio por la cantidad de 500.000 firmada hace 18 meses y que deberá pagarse dentro de 12 meses. De 18 que ya transcurrieron, más 12 meses que faltan, son 30 meses plazo. Entonces son los 500.000. Ahí tenemos, que son 12 meses. En el primero son 6 de estos 12. Y aquí tenemos el segundo acuerdo. ¿Cuál es la fecha focal? La fecha focal decíamos que es en el mes 12. Ahí lo establece. En el mes 12 es la fecha focal. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los valores que están en el mes 12? El primer pago no se va a calcular ni valor presente ni valor futuro. Y como no sabemos qué valores, porque dije que los 3 valores son iguales en el segundo acuerdo, entonces tenemos X, X y X. X a los 12 meses, X a los 24 meses y X a los 36 meses. Entonces, el segundo pago a los 24 meses lo vamos a traer a la fecha focal, que es a los 12, lo vamos a traer a valor presente. Y de los 36 meses lo traemos a los 12 a valor presente. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué en los 500.000 no calculamos valor futuro o valor presente? En el primer acuerdo, en la primera línea de tiempo que está arriba. Esa es la consulta que les hago a ustedes. Ustedes miran el pagaré que fue firmado hace 12 meses y que se tiene que pagar dentro de 6 meses, un plazo de 18 meses.
le estamos calculando valor futuro, porque lo estamos trayendo desde 0 al mes 6. Entonces, eso equivale a 1.837.500. Y el documento 2, que traía 18 meses, ya, pero debe pagarse dentro de 12 meses, suman 30, entonces en los 12 meses, 500.000. ¿Por qué a eso no le calculamos intereses, nada? Ni valor presente ni valor futuro. ¿Por qué? Porque las reglas dicen que cuando ese valor queda en la fecha focal, entonces no calculamos nada si se deja ese mismo monto. Sí, por esa razón. Porque en el segundo acuerdo lo que hicimos fue que el primer pago se va a dar en el mes 12, entonces la fecha focal. Si la fecha focal fuera sido en el mes 6, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiéramos hecho? Con 500.000. Bueno, les estoy preguntando. Se tendrían que mover los 500.000 a los 6 meses, porque esa sería la nueva fecha focal. Y no sé. Entonces ¿qué calcularíamos con 500.000? Un valor presente, porque lo estaremos trayendo de adelante de la fecha focal, lo traemos para a la fecha focal. Entonces calculamos valor presente. Todos los valores que están antes de la fecha focal, entonces, y se llevan a la fecha focal, se les calcula valor futuro. Todos los valores que están después de la fecha focal, los traemos a la fecha focal, se les calcula valor presente. Esas reglas siempre se las tienen que tener pendientes, que es esta de acá. Para ecuaciones equivalentes es muy importante que se aprendan estas reglas. Siempre. Si no manejan esas reglas, entonces va a ser bien difícil y no van a ubicarse. Primero nos ubicamos, identificamos el primer acuerdo. Luego identificamos el segundo acuerdo. Debemos de calcular tasa, el valor futuro en el primer acuerdo. Cuando no nos dan tasa de interés en uno de los pagos, entonces ese será el valor futuro. Tenemos que identificar, hacer la línea de tiempo, tenemos que identificar la fecha focal entre ambos acuerdos para calcular la equivalencia. Tenemos que resolver la ecuación de valor. Tenemos que determinar si le aplicamos descuento bancario, le aplicamos interés simple. Y tenemos que ver que todos los valores, como dice aquí, al realizar los cálculos de la ecuación y encontrar la variable X, todo valor o variable en el primero y segundo acuerdo, si se encuentra antes de la fecha focal, se calcula el valor futuro con la nueva tasa de interés acordada. Y los valores o variables ubicados después de la fecha focal, se calculará el valor presente por el tiempo que existe a la fecha focal. Cuando un valor o una variable cae en la fecha focal, solamente se copia en la ecuación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso el valor de los 500.000 solo lo ponemos en la ecuación porque cayó en la fecha focal. Entonces, por esa razón, solo lo ponemos los 500.000, no hay que aplicarle nada más. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Como ahora vamos a aplicar las equivalencias. El primer acuerdo lo tenemos en el lado izquierdo y tenemos 1.837.500. Y está aquí este valor de 1.837.500 lo vamos a llevar a la fecha focal, que es al mes 12. Entonces, como está antes de la fecha focal, lo vamos a llevar a valor futuro, ¿verdad? Entonces, 1.837.500 entre 1 menos 6 entre 6. ¿Por qué 6 entre 6? Porque son 6 meses. Lo dimos entre 6 porque la tasa es el 10%. ¿10% de qué? Vamos a ver qué dice el ejercicio. 10%
El segundo acuerdo, mira, dice, ¿ves? El banco acepta este convenio siempre y cuando la tasa de interés convenida sea del 10% semestral. El descuento bancario simple. Entonces, por esa razón, estamos poniendo ahí 10%. Y la fórmula del descuento bancario es así. El valor que tenemos ahí, ese valor presente, le ponemos, como lo estamos calculando, valor futuro, pero con la fórmula de descuento bancario. Entonces es así, dividido entre 1 menos el tiempo multiplicado por la tasa. En este caso, 6. ¿Por qué? Porque son 6 meses. Y como la tasa es semestral, el semestre tiene 6 meses, lo dividimos entre 6. Entonces nos da un semestre. Y la tasa es semestral, 0.10. Entonces vamos a ir 6 entre 6, 1. 1 por 0.10, 0.10. 1 menos 0.10, 0.90. Entonces, 1.837.500 entre 0.90 nos va a dar un valor futuro. O sea, un valor más grande. Más 500.000, como cayó en la fecha focal, a eso no le aplicamos ninguna tasa. Lo dejamos tal como está. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo es el lado derecho, después del igual. El primer pago, X, no sabemos, el monto, más el segundo pago, que como es con descuento bancario, de X, decimos 1 menos 12 entre 6. ¿Por qué? Porque está en el mes 24 y lo estamos trayendo al mes 12. Entonces, del mes 24 al 12 hay 12 meses. Como la tasa semestral lo dividimos entre 6 meses que trae el semestre. Entonces, 12 entre 6, 2 semestres. Por 0.10 nos da 0.20. 1 menos 0.20 nos da 0.80. Multiplicado por X. Ahí, ¿por qué no lo dividimos? Porque aquí no estamos calculando valor futuro. Aquí estamos calculando valor presente. Lo estamos trayendo del mes 24 al mes 12. Entonces, por eso no lo dividimos, sino que lo multiplicamos. Ahí estamos descontándolo. Ese de X, ¿verdad? Que es el pago 2. Y el pago 3 es 1 menos, porque lo traemos del mes 36 al mes 12, son 24 meses. Entre 6 meses que tiene el semestre, entonces 24 entre 6, 4 semestres. Por 0.10 nos da 0.40 menos 1. Entonces 1 menos 0.40 nos da 0.60x. ¿Ah? Claro, aquí está planteada la primera ecuación equivalente, tanto del primer acuerdo en el lado izquierdo y el segundo acuerdo en el lado derecho. Entonces, ¿cuánto nos da 1.837.500 entre lo de abajo? Que era 6 entre 6, 1 por 0.10, 0.10. 1 menos 0.10 nos da 0.90. 1.837.500 entre 0.90 nos da 2.041.666.67, que es el valor futuro a descuento bancario. Permítame que está lloviendo fuerte. Hola. Sí, le escucha. Ok, ¿Se escucha? está bien. Luego, los 500.000, como no hay que calcularle nada, ahora los ponemos. Ahora el otro lado de la fórmula, X, 1 menos 12 entre 6 por 0.10 nos da 0.80x y el otro 0.6x. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí la X que está sola tiene un 1, ¿verdad? Sabemos que tiene un 1, ¿sí? Jóvenes. La suma es X, ¿Ah? Sí. la suma. Sí, la X tiene 1, de ahí 0.8.
0.8 se le suma más 0.6. Da 2.4x. 2.541.666 por el lado izquierdo y por el lado derecho 2.4x. Ahora despejamos para x. Entonces decimos x igual a 1.059.027.80. Este va a ser el valor de los pagos iguales, de cada uno de los pagos. 1.059.000. Eso es lo que se va a pagar en el segundo acuerdo. 1.059.027.80 el primer pago, otro 1.059.000 en el segundo pago y otro 1.059.000 en el tercer pago. No sé si tienen alguna duda. Este ya tiene un poco más de análisis ya, ¿verdad? Está complejo el tema. Este es más complejo, desde luego. Este es más complejo porque ya estamos haciendo equivalencia. Lick, disculpe. Sí, eso de semestre se confunde uno, Lick, pero es que está lloviendo fuerte también, casi no. Sí, está lloviendo fuerte. Pero... Lick, disculpe, a mí sí me quedó una duda. Ajá. Los 2.041.000, esos salen de la división, ¿verdad? De la división. 1.800.000. Ah, ok, eso era todo. Sí, ahí sale exactamente. 1.837.500 entre 0.90 queda lo de abajo. Sí, es que me daba otro valor, entonces por eso le preguntaba. ¿Ah? Ahí queda el ejercicio, Lick. Sí, le ¿Cómo digo, dice? es que yo tenía mal sumado un número, o sea, tenía sumado todo el total y me daba lo de abajo, entonces por eso le preguntaba. Ah, ya, exactamente. Hasta ahí queda el ejercicio, Lick. Ahí termina el ejercicio. Sí. Vamos a ver. Aquí hay otro ejercicio. Pero lo vamos a ver el lunes porque está lloviendo muy fuerte, ¿ya? ¿Verdad? Sí, Lick, mejor. Entonces tenemos clases el lunes y martes de la otra semana. Para que ¿Te estén acuerdas bien, Listo, Lick? Sí, Lick. Está el bien, Lick, miércoles. gracias. Buenas noches. Entonces la otra Nos semana. puede atender al ¿Ah? Está bien, Lick. nos puede atender al grupo 5 minutos, por favor. Está bien. Solo voy a cerrar la presentación. Listo. Este